como primera actividad para este seminario, bueno, la sesión de este seminario, hemos preparado un video justo con algunas entrevistas que le hicimos a algunos profesores del departamento para que justamente nos compartan sus experiencias. Entonces, bueno, pues doctora Nayeli, si nos hace el favor de proyectar, y todo esto es enfocado con el dominio de liderazgo, por favor. Seminario. Docencia en salud pública. Voces docentes para el fortalecimiento de las competencias. Tercera ponencia. Dominio y liderazgo por el doctor Raúl Sampieri Cabrera. Desde tu práctica docente, ¿cómo fomenta una cultura de aprendizaje continuo en sus estudiantes, más allá del cumplimiento de contenidos? Para, para lograr esto, lo que yo hago es desde un enfoque, desde mi formación como epidemióloga, desde la epidemiología, planteo al inicio de mi curso siempre el contenido total de toda la, cuáles son los objetivos, cuáles son los temas que vamos a revisar, para qué los vamos a revisar y a dónde queremos llegar. Entonces, cuando los alumnos tienen el contenido completo de la asignatura, ellos me considero que ellos tienen como más interés y motivación en incorporar cada uno de los contenidos, un tema eje que se plantea desde el inicio de la asignatura. En este caso, por ejemplo, es la salud de las poblaciones, un problema por grupos de edad, y los alumnos al inicio, ellos determinan los problemas de salud, y a partir de los contenidos vamos viendo que primero hablamos del marco teórico para entender el problema, vamos a hablar de antecedentes para ver la importancia de los datos, cómo se pueden interpretar esos datos, la metodología, y después hacemos la intervención. Y durante las sesiones hay presentaciones por parte de ellos para ir hablando de su marco teórico, de sus antecedentes del problema planteado, y luego la intervención que ellos empiezan a hacer y los posibles resultados que pretenden obtener. ¿Qué estrategias utiliza para asegurar que la evaluación no solo mida resultados, sino que promueva procesos de aprendizaje significativo, sin generar desmotivación en el estudiantado? Específicamente como profesor de epidemiología clínica, parte del curso, una realidad importante del curso es aprender a la lectura de un artículo científico como una fuente de información. Entonces, la que más me ha funcionado es tratar de que hagan un análisis, pero pedir específicamente preguntas que les permitan reflexionar. Y no solamente sobre temas técnicos, sobre también maestros, sobre si hicieron correctamente el estudio, sino aspectos más sobre la sociedad e ir incrementando el grado de complejidad de la pregunta. Es lo que bueno, creo que me es útil. El otro punto es que obviamente estas actividades al ser de interpretación, de su padre, Carlos, pues a veces pueden darse sorpresas a los alumnos. Por ejemplo, se piensa una pregunta muy estructurada, pero en la retroalimentación, cuando les das los resultados, la retroalimentación ayuda a ver cómo está viendo la pregunta y también a expandir las posibles respuestas. Otra forma de contribuir a esta evaluación significativa, que no necesariamente sea o se vuelva desmotivante, es un poco poder decirle al estudiantado, plantearle qué estuvo, qué fue lo que considera que necesita mejorar y cómo puede hacerlo. De esa manera, y además a veces esto es como muy contribuye mucho cuando se trabaja en equipos, que los propios equipos puedan valorar lo que hizo el otro equipo y al mismo tiempo hacer una crítica constructiva al otro equipo y a sí mismo, de manera que puedan identificar eso, ¿no? Que es algo ¿Sabe cómo tachar que pueden hacer para mejorarlo, ¿no? Además, dar la realimentación de manera clara es importante. No es suficiente decir no calculaste bien los datos de, por ejemplo, de salud pública, de tasas de mortalidad en la comunidad y de prevalencia, sino que hay que decir qué es lo que falta incorporar, qué datos
fue lo que les faltó investigar, de dónde puedes obtener el denominador que te faltó, ¿no? Y eso les contribuye a poder hacer utilizable esa realimentación, digamos, en inmediato para saber que por ahí pueden mejorar. ¿Qué estrategias utilizan para promover el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares en sus grupos? Siempre he platicado con los muchachos, porque luego no entienden y pues a distancia es más difícil por los tiempos, se cortan el Zoom, cosas así. Y obviamente, pues ellos me dicen desde que yo me presento con ellos, para que me conozcan, les doy mis datos de contacto y ellos también me dan sus datos de contacto, los conozco, estudian lo de la plataforma y todo, empiezan y cualquier duda antes de empezar a trabajar, se comunican conmigo y luego me piden que les dé una clase del tema que se va a ver porque no entendieron, tienen dudas y lo aclaramos de esa manera. Y pues siempre les mando que den una revisadita a alguna, que estos equipos escojan una, pues una revista médica que tenga que ver con el padecimiento o con el tipo de clase que se va a dar, para poder tener ahí no nada más esté hablando el profesor, sino que también ellos digan qué fue lo que entendieron, cómo lo entendieron, si tienen aparte alguna duda y cosas así. ¿Cómo comunica a sus estudiantes el propósito y la relevancia social de lo que aprenden en la asignatura que imparte? En salud pública es indispensable entender que cada concepto es una herramienta para transformar. Parece en cámaras. Para la salud pública es importantísimo el enfoque social para el compromiso activo, para la justicia social, para la no solamente en la prevención justo de la asistencial, sino en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud como tal, en la reducción de riesgos precisamente para enfermar. Es indispensable que vinculemos nuestra materia con las realidades sociales de la salud. Entender que la medicina no es una ciencia abstracta, sino que se diversifica en muchas formas y de muchas maneras para poder entender los componentes sociales, desde las determinantes sociales de cada individuo, de cada comunidad, hasta entender cómo podemos abordar desde la atención primaria a la salud todos estos problemas, pues, en cuanto a salud pública. Es necesario que entendamos que la situación epidemiológica actual define cómo se adquieren las enfermedades, cómo se distribuyen, la velocidad en que se distribuyen, cómo se comportan en el interior de las poblaciones. Y derivado de esto, podemos tener experiencias comunitarias reales para poder abordar justamente los remedios y proponer soluciones en política pública. Creo firmemente que necesitamos conectar el aprendizaje con el impacto a largo plazo, es decir, saber que lo que estamos sembrando hoy nos va a servir un par de años para tomar decisiones tanto clínicas como políticas, como a un nivel superior. ¿Cómo decide cuándo mantener una estrategia de enseñanza y cuándo modificarla, especialmente en contextos donde funciona, pero podría no ser suficiente? Lo que tenemos que hacer es estar al pendiente de toda la nueva tecnología, las cosas que acaban muy rápido, e ir motivando a la gente hacia esa nueva tecnología, e irles abriendo nuevos campos de participación en este área. Entonces creo mucho que esa sería la idea. Tenemos que estar cambiando continuamente. Lo único seguro en este mundo es el cambio. Y quien se queda con la información antigua y se queda con las presentaciones antiguas, no avanzar. Entonces hay que ir involucrando nuevas formas de informar, nuevas formas de presentar y nueva información que entregar a los alumnos constantemente. Muchas gracias por sus respuestas. Disfruten de la ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Nayeli. Pues ahora voy a proceder a presentarles a el ponente. El doctor Raúl Sampieri Cabrera es profesor de carrera titular A de tiempo completo, adscrito al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Además, está adscrito al Centro de Ciencias de la Complejidad de la Coordinación de Investigación Científica, ambos de la UNAM, en donde se desempeña como coordinador de docencia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 en el área 9 o área interdisciplinaria en la especialidad de la prospectiva.
Es titular del Laboratorio de Prospectiva en la Facultad de Medicina y es responsable del programa de liderazgo e innovación interprofesional en salud de la misma facultad. Así que bueno, pues muchas gracias, doctor Sampieri, por estar aquí con nosotros y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación, doctor Escamilla, y muchas gracias a ustedes por conectarse. Pues es un honor estar en este departamento que tiene tanta historia en nuestra facultad, que este año está celebrando sus 70 años. Y bueno, pues qué mejor que hablar de un tema que es sumamente transversal en la formación de los estudiantes universitarios, pero también de los profesionales en diferentes áreas, no solo en el área de la salud. Y vamos a hacer una exploración a través del marco regional de competencias docentes en salud pública que ustedes ya conocen, este dominio que es el dominio de liderazgo, que está constituido por tres competencias, pero vamos a hacer un análisis que nos permita tensionar un poco el marco, que si bien es cierto ya está consensado y ya está publicado, pues tiene como todo procesos de adaptación que permitan pues hacer un análisis más epistemológico de lo que significa y cómo podríamos abordarlo en la salud pública sobre todo, que es lo que nos trae aquí, lo que nos convoca, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a permitirme comenzar eh, haciendo una tensión entre lo que vemos en el paper del marco de referencia y cómo podríamos verlo más allá, no solo como un atributo de agencia personal, sino como una propiedad emergente de los sistemas, ¿no? Para ello, ustedes recibieron un paper que es un artículo muy pequeño, muy contextual sobre un libro de super equipos y cómo podemos gestionar a equipos de trabajo para lograr metas de gran calibre y sobre todo lograr proyectos en buen puerto que puedan contribuir al desarrollo de poblaciones y naciones o contextos específicos. Y el modelo tradicional entiende al liderazgo como un conjunto de atributos individuales. Esto es algo muy importante porque cuando nosotros hablamos de liderazgo, asumimos que es una cualidad personal y que de alguna manera lo relacionamos incluso con cuestiones de personalidad. Y esto tiene cierta verdad, sin embargo, no es una verdad incuestionable. El liderazgo tradicionalmente se entiende como este conjunto de atributos, ¿no? Visión, carisma, autoridad técnica, y reside en la persona y se ejerce sobre un colectivo. El docente líder, entonces, si lo hablamos de la educación, es quien orienta, decide y transforma. Sin embargo, este punto de vista en este modelo tradicional, pues transfiere toda la responsabilidad a una persona. Y la evidencia emergente, lo que se sabe del desarrollo organizacional y de las culturas organizacionales que son capaces de gestionar super equipos, es que el alto desempeño sitúa al liderazgo no como una agencia personal, sino como un fenómeno distribuido. Es decir, es una propiedad que emerge de las interacciones del sistema y no solamente del rol individual que desempeñe un sujeto. Entonces, esta capacidad colectiva supera sistemáticamente la suma de competencias individuales. Cuando hablamos de liderazgo de un departamento, por ejemplo, no podríamos asumir que solo las personas que lo dirigen tienen que desempeñar el papel de liderazgo, sino que las interacciones de todos los integrantes pueden conducir a que el equipo como tal salga adelante y logre la meta. Entonces, ¿cómo podemos transitar de este modelo de competencias individuales a uno de capacidades colectivas en la formación y sobre todo en la formación en el área de la salud pública? Pues esa es una de las preguntas que nos vamos a estar haciendo y vamos a tratar de resolver. Entonces, en el marco de regional de las competencias de docentes en salud pública, tenemos la definición específica de liderazgo, ¿no? Ahí se define como la visión de la salud pública traducida en estrategias de cambio y transformación como el conjunto de competencias vinculadas con el pensamiento crítico y complejo. Desde ahí se enmarca, ¿no? De una manera incluso implícita
cuando hablamos de complejidad, hablamos de propiedades emergentes y hablamos de interacciones de los componentes. Para propiciar entonces una agenda futura, ética y socialmente justa en los diferentes escenarios de actuación. Y este dominio está constituido por la competencia 34 a la 36, es decir, tiene tres competencias específicas. La primera define o se define como la integración del liderazgo al proceso de enseñanza-aprendizaje como un elemento que es fundamental en los procesos de negociación y toma de decisiones. Y esto es para que los estudiantes los utilicen frente a los complejos escenarios de salud pública. Es decir, el liderazgo aquí se concibe como un proceso de negociación y toma de decisiones. Sería la competencia a desarrollar. En la competencia 35 es mediar de forma eficaz los conflictos que puedan surgir dentro de los espacios educativos para propiciar la búsqueda de soluciones adecuadas y viables que contribuyan a la formación integral. Aquí entonces el docente tendría que tener esta habilidad de poder gestionar los posibles conflictos que se presenten en su actuar docente. Y la competencia 36 es asumir un liderazgo participativo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la formación integral de líderes en salud pública en diferentes escenarios de actuación. Y bueno, también podemos disgregar esta competencia en múltiples componentes, pero quizá el más importante es formar equipos de trabajo para que este enfoque participativo nutra a las diferentes asignaturas que el docente de salud pública desempeña. Si hacemos un análisis crítico de estos componentes y supuestos que están implícitos en el dominio del liderazgo, pues lo primero que vemos es que las tres competencias describen capacidades que el docente asume, integra y media. Entonces, estos verbos nos hacen pensar, ¿no? En este análisis crítico, que sitúan al liderazgo como una agencia individual, como una agencia del propio docente. Pero el marco reconoce la complejidad del entorno. Sin embargo, no especifica los mecanismos para distribuir el liderazgo más allá del rol docente. Y aquí es donde yo creo que tenemos una área de oportunidad muy importante como gremio. Entonces hay una tensión no resuelta en el marco, ¿no? Propone un liderazgo participativo, pero no ofrece arquitecturas institucionales para su escalamiento colectivo. Y la competencia permanece como un atributo individual que se ejerce hacia los estudiantes, pero no como una propiedad que emerge entre los actores del sistema. ¿Cuáles son algunos de los supuestos implícitos? Bueno, que el docente es un agente primario de cambio, que el liderazgo se transfiere pedagógicamente, algo que no necesariamente sucede así. Digo, sí existen, ¿no? Teorías psicológicas como el aprendizaje social de Bandura, que refiere que ciertas conductas se ven como de la parte de los modelos y ahí el docente puede actuar como un modelo, pero no necesariamente esto pasa de manera natural si no se tiene una estructura pedagógica. La mediación de conflictos es una habilidad técnica. Eso, eso es algo importante, debemos de entrenarnos en mediación de conflictos, no es algo que podamos tener sin una formación específica. Y el pensamiento crítico se forma por exposición, ¿no? Es alguno de los supuestos implícitos, pero también sabemos que el pensamiento crítico es toda una estructura cognitiva que requiere otro tipo de componentes y atributos como razonamiento científico, proporcional, razonamiento eh, correlacional, matemático, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los supuestos implícitos que podríamos cuestionar del marco de referencia. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que sabemos en educación médica del modelo por competencias, ¿no? Y el modelo por competencias, por supuesto, que tiene atributos específicos y que tiene un marco pedagógico muy sólido, pero sin embargo, actualmente se está migrando hacia la generación de capacidades. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una mediación entre la norma, que serían aquellas capacidades, aquellas competencias que el sujeto tiene que desarrollar, y la capacidad? Entonces, bueno, la competencia individual versus la capacidad organizacional. Habría que describir primero la competencia. La competencia describe lo que un individuo puede hacer en condiciones definidas, pero una capacidad organizacional describe lo que un sistema puede producir de forma sostenida. Entonces, veamos cómo aquí hay una tensión o hay una ruptura. Desde el punto de vista de la competencia individual o la agencia individual que asume el modelo, damos la responsabilidad al sujeto de la acción del cambio, en este caso al docente.
Pero si lo vemos como una capacidad organizacional, pues describimos a todo el sistema y entonces ahí toma un papel muy importante la estructura organizacional, ¿no? Que pueda tener, por ejemplo, el esquema de exámenes por competencias, el esquema de exámenes departamentales, que es el que tenemos en nuestra facultad, los momentos en los cuales se desarrollan estas pruebas, etcétera. Y los marcos de competencias tienden a atomizar. Atomizar me refiero a disgregar de manera muy pequeña, ¿no? Lo que en la práctica es un fenómeno relacional y emergente. Entonces, bueno, por supuesto que el liderazgo es un fenómeno relacional y existe de manera personal, pero también de manera emergente, que es donde realmente podríamos hacer grandes transformaciones. Tenemos también entonces un problema en la transferencia, ¿no? Certificar competencias no garantiza su activación en los contextos complejos. Que un estudiante desarrolle ciertas competencias no quiere decir que cuando existe incertidumbre sea capaz de enfrentar esos escenarios. La investigación en sistemas adaptativos muestra que las capacidades colectivas dependen de las condiciones del entorno y no únicamente de los atributos de sus miembros, ¿no? Y es ahí donde a veces vemos fallas en el sistema, ¿no? Aunque tengamos sujetos muy bien capacitados, se presentan en escenarios de alta complejidad donde las redes de los procesos no necesariamente siguen los componentes éticos, ¿no? Si los procesos están vulnerados porque existen fallas de diseño, pues entonces se asumen otro tipo de rutas que en buena manera pueden ser jerárquicas o pueden ser autoritarias, ¿no? Entonces necesitamos marcos dinámicos. Los sistemas de salud en educación son sistemas adaptativos complejos, es decir, son no lineales, sensibles al contexto y en permanente reconfiguración. Esto lo saben ustedes perfectamente bien. Los marcos normativos de competencias ofrecen estabilidad descriptiva, pero una escasa capacidad explicativa de los procesos de mejora continua. Y es ahí donde como les menciono, creo que tenemos una oportunidad importante. Este es un concepto muy interesante en la psicología organizacional y es la generación de superequipos. Y me gusta mucho porque asume que el liderazgo es una propiedad distribuida del sistema. Está basado principalmente en una encuesta a más de 6.000 profesionales de múltiples industrias y el concepto en inglés es Super Teams e identifica equipos que se distinguen por tres fortalezas estructurales que operan de forma sistemática y no como rasgos aislados. El primero es una gestión eficiente, es decir, optimizar la gestión del tiempo, la energía y la atención colectiva para producir más con mayor foco estratégico. Y aquí es donde muchas veces el sistema falla, ¿no? Las estructuras rígidas, burocráticas, gubernamentales, no necesariamente tienen procesos estratégicos para poder reducir tiempo y asumen que los controles, o más bien se asume que los controles funcionen como una especie de protección ante una posible demanda y no necesariamente como un proceso de identificación de la calidad, ¿no? A su vez, tenemos que otro de los rasgos de estos super equipos es la mejora mutua, ¿no? Sus miembros se hacen activamente mejores entre sí y el aprendizaje es bidireccional y distribuido en toda la red. Uno aprende del otro, se realimentan de una forma positiva y se incrementan las capacidades del sistema. Y a su vez, asumen el aprendizaje continuo, construyen nuevas capacidades de forma sostenida y el sistema aprende no solo de sus individuos, sino de los procesos que se desarrollan en el propio sistema, ¿no? Existen 7 prácticas de los super equipos y quizá una de las cosas más importantes es que el sistema debe ser coherente con el aprendizaje colectivo. Estas 7 prácticas son básicamente lo que forma a un sistema integrado de producción de aprendizaje colectivo, donde cada práctica resuelve un problema organizacional específico, activa un mecanismo cognitivo y social determinado y genera condiciones para los demás. Entonces, cada práctica refuerza y habilita a las demás, formando un ciclo de mejora que opera a nivel del sistema y no solo a nivel del individuo.
Vamos a ir explorando las 7 prácticas y les vamos a tratar de dar un contexto específico en educación en ciencias de la salud. La primera práctica es la experimentación sistemática. Los super equipos no tienen miedo de experimentar. El problema que esto resuelve es que la tendencia de los equipos a consolidar lo que funciona y dejar de cuestionar. Es decir, cuando un individuo prueba de manera sistemática nuevas formas de hacer las cosas, y por probar me refiero a pivotear en un tiempo pronto, es decir, en métodos ágiles para poderse dar cuenta si realmente está funcionando o no cierto proceso, y generalmente se hacen estos pivoteos en muestras específicas, no se cambia de nuevo todo el sistema, pues esto genera entonces una mejora continua de funcionamiento. El mecanismo que activa pues, es la creación de variabilidad controlada para generar nuevos datos de aprendizaje. Entonces, Friedman, que es el autor de los super equipos, reporta que estos super equipos experimentan un 62% de las veces frente al 42% que lo hacen los equipos promedio. No sabría yo decirles cuánto probamos de manera ágil en la Facultad de Medicina procesos de enseñanza-aprendizaje porque no tengo el dato, pero es muy probable que estemos como los equipos promedio o incluso inferior a ellos, ¿no? En la educación en salud, bueno, pues diseñar clases como ciclos de hipótesis, prueba y ajuste, eso sería una de las posibles estrategias y no como una transmisión de contenidos validados. Y bueno, en salud pública eso es más que posible, dado que estamos haciendo análisis contextuales situados de situaciones específicas en salud. Y el estudiante tiene que ver un conjunto prismático, ¿no? De posibles problemas, elementos que están interactuando con el sistema y cómo estos pueden incidir en un plan de promoción a la salud o en un plan de atención de la salud. Entonces, realmente generar hipótesis, prueba y ajuste podría ser un mecanismo interesante, ¿no? Y ahí existe un acervo importante de pruebas didácticas o de estrategias didácticas que se podrían usar, como algunos que seguramente ustedes usan de aprendizaje basado en problemas, ¿no? La práctica 2 es una curiosidad institucionalizada. Y esto también es muy importante porque vamos entonces hacia la cultura, hacia la generación de la curiosidad como un componente estructural de los departamentos y de las áreas de trabajo, ¿no? El problema que resuelve es la asimetría de poder que inhibe al cuestionamiento y el reconocimiento de la ignorancia. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos ignorantes en un corpus de información muy importante, porque simplemente no podemos saberlo todo, y abrimos la posibilidad del cuestionamiento, pues eso activa, ¿no? Mecanismos de curiosidad. Esto da un componente clave de los super equipos, que es la seguridad psicológica. Y este es el predictor más robusto del desempeño colectivo. Cuando tenemos esta seguridad psicológica de poder dar un cuestionamiento, de poder hacer un cuestionamiento, de poder dar una crítica fundamentada, un argumento sólido, sin el miedo estructural de alguna represalia, de alguna mala interpretación de lo que se está diciendo. Entonces, los líderes de los super equipos son el 33% más propensos a reconocer sus propias lagunas del conocimiento. O sea, el generar super equipos, el asumir el liderazgo como una agencia distribuida, pues requiere que reconozcamos nuestras deficiencias y nos abramos al cuestionamiento. ¿Cómo lo podemos atender en la educación en salud? Bueno, el docente que modela la incertidumbre epistémica habilita el aprendizaje genuino, ¿no? Cuando nosotros adoptamos este papel incuestionable, ¿no? Poseo todo el saber, pues generalmente en el otro genera un miedo, ¿no? O no necesariamente un miedo, pero sí cierta resistencia a poder emitir un comentario, ¿no? Sin el temor de que sea mal interpretado o mal situado, ¿no? En el momento. Entonces, también es algo muy importante porque la curiosidad en el estudiantado puede propiciar nuevas formas de creatividad, ¿no? Otro punto importante es la visibilización de bloqueos. El problema que resuelve es que
pues generalmente las reuniones de avance ocultan los obstáculos reales bajo el proceso bajo la presión de mostrar el progreso. Por ejemplo, cuando tenemos a mí me ha pasado, ¿no? Incluso cuando tenemos que dar un informe, pues generalmente elogiamos los logros, ¿no? Y muy pocas veces se nos preguntan cuáles son los retos que enfrentamos y en qué nos estamos atascando o en qué nos estamos atorando. Entonces, pareciera que todo es perfecto, ¿no? Cuando se ven los informes y no necesariamente es así. Para poder dar esos logros, uno realimenta, redistribuye, eh, encausa diferente las acciones y eso no se reporta. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se puede activar con esta visibilización de los bloqueos? Pues normalizar el bloqueo como un dato de aprendizaje y no como una señal de incompetencia. O sea, que las personas no tengamos miedo a decir, se está atorando el proceso en este punto. Los resultados o los indicadores se tienen que ajustar porque simplemente no hay manera de que lo logremos si no se generan estos mecanismos de apoyo o estas gestiones, ¿no? En la estructura. Y la pregunta que hace cualquier líder de super equipos es, ¿en qué estás atorado, no? ¿En qué te estás atascando? Y esto transforma la dinámica grupal y no solamente se elogian los logros. Entonces, ¿cómo lo podríamos incorporar en nuestra práctica docente? Bueno, pues incluir instancias estructuradas donde los estudiantes articulen sus dificultades de conocimiento, sus dificultades epistémicas en un costo en su evaluación. O sea, donde realmente puedan ellos identificar cuáles son los elementos que no están logrando comprender y que no están logrando desarrollar, y que ellos mismos los puedan identificar y los puedan decir, no los puedan verbalizar. Esto obviamente si no tiene un efecto en su evaluación negativo, pues va a generar mayor confianza psicológica. Otra de las prácticas es este liderazgo involucrado, ¿no? El problema que resuelve es delegar de forma excesiva, ¿no? Porque esto produce decisiones con información incompleta y una pérdida de visibilidad sobre los procesos reales, ¿no? Hay muchos tipos de liderazgo, no voy a entrar en las teorías de liderazgo, pero ciertamente existe el tipo de liderazgo que distribuye toda la responsabilidad. Y eso genera, si el equipo es muy resiliente y con un nivel de agencia muy fuerte, pues genera un aumento en los flujos de trabajo. Pero sin embargo, lo que hacen los líderes de los super equipos sí es preguntar en qué van, sí es estar atento, más que como un mecanismo de control y de vigilancia, como un mecanismo de atención, que el otro se sienta con la confianza de que está existiendo un respaldo institucional de sus acciones. El mecanismo que esto activa, bueno, el líder que trabaja junto al equipo modela estándares, detecta oportunidades de mejora y distribuye la responsabilidad. El 78% de los super equipos adoptan líderes activamente involucrados en el trabajo, ¿no? Contra el 55% que sucede en los equipos promedio. Entonces, lo que define a un super equipo es esta capacidad de que el liderazgo esté involucrado en los mecanismos de toma de decisión y en los procesos. ¿Cómo lo podemos, esa práctica, cómo la podemos ver en la docencia? Bueno, que el profesor cuando deje alguna actividad, algún proyecto, pregunte de manera sistemática cuáles son los puntos en los que el estudiante requiere apoyo, cuáles son los avances que está presentando, es decir, estar atento en qué fase se encuentra el proyecto y no necesariamente reencauzar o tomar una decisión, ¿no? Sino poder dar un consejo, dar una realimentación oportuna. Y eso nos lleva justamente a la práctica 5, que es esta retroalimentación como un mecanismo de aprendizaje, ¿no? Y tenemos un problema. Cuando hablamos de retroalimentación, nosotros creemos que, o bueno, de manera generalizada se piensa que la retroalimentación siempre es buena. Y no necesariamente, ¿no? Existe también retroalimentación mal diseñada. En un metaanálisis de 600 estudios publicados en Psychology Bulletin, encontró que más de un tercio de los casos de retroalimentación empeora el desempeño. ¿Por qué? Porque si no está bien articulada desde un punto de vista pedagógico, que tenga componentes de mejora continua, pues puede ser que genere desmotivación, desvinculación, miedo, frustración,
suena más como un regaño que como una realimentación. Y la causa detectada es que activa mecanismos de autoprotección que cierran el modo aprendizaje, que es una de las cosas más importantes que se pueden pues engatillar o que se pueden propiciar con la buena realimentación. En los super equipos, más del 90% de los trabajadores reportan que su líder entrega una realimentación que los motiva a mejorar, ¿no? Sin resultar excesivamente crítica en el mal sentido, ¿no? Y en los equipos promedios, esta probabilidad es equivalente a un lanzamiento de moneda, o sea, puedes tener una muy buena realimentación o puede que te vaya pésimamente mal, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para una retroalimentación eficaz? Bueno, enmarcar el error como un dato y no como un juicio, ¿sí? Cuando nosotros asumimos que el error forma parte del proceso de aprendizaje, se convierte en un dato. ¿En qué te equivocaste? ¿En dónde te equivocaste? ¿Y cómo podemos hacer que esto no vuelva a suceder? Y no se convierte en un juicio, no representa un fracaso necesariamente. Mantener el cerebro en modo de aprendizaje y no de amenaza. Entonces, ¿cómo podemos mantener el cerebro en modo aprendizaje y no de amenaza? Pues dando seguridad psicológica, ¿no? Donde este proceso de aprendizaje, esta realimentación, perdón, genere un proceso de aprendizaje constructivo en donde el estudiante puede identificar en qué está fallando, pero también nosotros, ¿no? Cuando estemos liderando equipos. Separar la evaluación del desarrollo, ¿no? Eso también es muy importante. Los procesos de evaluación, pues buscan la mejora continua. Los procesos de certificación buscan certificar un conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar la justa medianía y hacer retroalimentación una práctica continua y no un evento. O sea, es decir, que el proceso de realimentación se mantenga durante todo el proyecto. Si hablamos de educación, pues será durante todo lo que dure el curso. Y esta realimentación puede ser grupal, no necesariamente tiene que ser personalizada, pero sí que permita, ¿no? De una forma sistemática, de una forma continua, que el estudiante puede identificar los puntos de mejora. La práctica 6 es la promoción del crecimiento más allá del rol. O sea, ustedes que son docentes, cuando hablamos de superación académica y cuando hablamos de profesionalización docente, no solamente es para que sean mejores profesores, sino para que sean mejores individuos, éticamente más sólidos, que puedan identificar cuestiones personales de su desarrollo profesional, ¿no? Y eso es lo que busca la gestión de un super equipo. El problema que esto resuelve, pues es que los entornos que limitan el desarrollo de las funciones del puesto genera estancamiento cognitivo y desvinculación. No hay peor error que te digan, pues tú solamente estás aquí para esto y no te metas en aquello otro, ¿no? Por supuesto que uno tiene funciones muy bien delimitadas, pero el crecimiento profesional generalmente tiene que superar las funciones delimitadas. Las funciones delimitadas están para atribuir al trabajo, pero el crecimiento profesional asume que en algún momento tú puedas ocupar otro tipo de puestos, ¿no? No necesariamente el que estás ocupando en este momento. ¿Qué mecanismo activa? Bueno, apoyar el crecimiento personal, incluso cuando no beneficia directamente al equipo. O sea, se sabe perfectamente bien que los líderes de los super equipos, cuando apoyan a su personal para que se vaya incluso a montar su empresa o a trabajar en otra universidad, genera más adherencia por el trabajo en la propia empresa o en la propia institución. Entonces, esto genera reciprocidad, lealtad y expansión de las capacidades colectivas, ¿no? Los trabajadores de los super equipos entonces tienen el doble de productividad de sentirse apoyados, perdón, de probabilidad de sentirse apoyados tras anunciar su salida, ¿no? Y eso también es importantísimo. Cuando una persona se siente con la confianza de poderte decir, encontré otro trabajo, creo que me va a ir mucho mejor, voy a crecer mis capacidades profesionales. Si están en este ambiente de promoción del crecimiento más allá de su rol, pues va a ser muy bien visto por todos los integrantes de la institución, ¿no? Esto también puede pasar en las trayectorias estudiantiles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos impactar en la educación? Bueno, diseñando trayectorias de formación que supere el círculo formal, es decir, el currículum formal, ¿no? Y conecten
con las agendas de investigación y práctica de los estudiantes. Y ahí es donde yo creo que salud pública tiene un potencial importantísimo, ¿no? Por supuesto que los estudiantes de alguna manera identifican ciertas determinantes o ciertos determinantes de salud, pero qué mejor que quizá haciendo un proceso de investigación, de indagación, de justificación metodológica, ¿no? En donde ellos no necesariamente tengan que desarrollar un conocimiento, sino que puedan ponerlo en práctica, generar una aplicación, hacer un análisis más profundo. Y esto, por supuesto, que trasciende, ¿no? Porque impacta más allá del currículum formal hacia actividades de investigación y práctica estudiantil, ¿no? La práctica 7 es la construcción de sentido. Los equipos orientados exclusivamente a métricas pierden la motivación intrínseca que sostiene el esfuerzo. Esto también seguro ustedes lo saben. Un indicador cuando se convierte en meta deja de ser un buen indicador. Lamentablemente el pasar los departamentales es una meta, entonces dejó de ser un buen indicador desde hace muchos años para muchas asignaturas. Y ahí es donde tendríamos que empezar a cuestionarnos si realmente este modo de validar los conocimientos, porque eso es lo que estamos haciendo con los procesos de evaluación, es el adecuado, o cómo podríamos hacer procesos más inclusivos, más heterogéneos, que tengan diferentes perspectivas, ¿no? Cuando el trabajo se conecta con un propósito que trasciende el resultado inmediato, aumenta la energía, la colaboración y la tolerancia al error. Y los líderes de los super equipos son el 59% más efectivos en ayudar a sus equipos a comprender por qué su trabajo importa. Y eso es muy importante, que el estudiante realmente, nosotros no tendríamos mucho que explicarle por qué es importante la salud pública, hablando de salud pública, porque entendemos que es algo muy obvio, pero en realidad también están pasando lo hablábamos antes de la charla con la coordinadora de enseñanza, tenemos una falla estructural, o sea, el estudiante está en un modo de supervivencia tratando de pasar los departamentales de otras asignaturas, entonces no es que no entienda que salud pública es importante, sino que está sobreviviendo a las asignaturas, ¿no? Y ahí hay que hacer un cambio, pero es un cambio estructural. ¿Y cómo podríamos hacerle en educación? Bueno, anclar el aprendizaje en los problemas reales de salud de las comunidades en los que los estudiantes servirán, ¿no? Y cuando hablo de las comunidades, pues no solamente me refiero al trabajo en comunidad, sino también a los hospitales, a los sistemas de salud. ¿Y cómo podríamos anclarlo? Bueno, pues quizá justo, ¿no? Haciendo prácticas más colaborativas, comunicación en los centros, que ustedes hacen perfectamente bien, pero la estructura impide que se haga como quizá ustedes quieren hacer, porque tenemos restricciones en los tiempos, ¿no? En las demás asignaturas estamos en un sistema, ¿no? Entonces tendríamos que buscar la justa medianía para que esto sea posible. ¿Cómo podríamos integrar entonces las competencias del marco regional de competencias docentes en salud pública con los super equipos, ¿no? ¿Cómo lo podríamos articular? Bueno, la competencia 34, que es integrar el liderazgo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si vemos digamos, lo que comparte con un super equipo, pues es el liderazgo involucrado y la construcción de sentidos. ¿Y cómo podríamos articularlo? Bueno, el docente modela el liderazgo desde dentro del proceso y no como una autoridad externa, ¿no? Sino que se vuelve como este ente que puede de alguna manera facilitar el escenario y no necesariamente el responsable de asumir la cátedra, ¿no? La mediación eficaz de conflictos, que es la competencia 35. ¿Y cómo lo podríamos ver con los super equipos? No visibilizar los bloqueos y una retroalimentación como un proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el mecanismo que articula esto? La seguridad psicológica como una condición que es necesaria para que el conflicto sea productivo. O sea, cuando el estudiante se da cuenta de que gestionar un proyecto de investigación en comunidad tiene retos que van más allá del conocimiento de ciertos conceptos del área, pues realmente es cuando permite que pueda echar mano de todas sus capacidades cognitivas, sociales y relacionales para tratar de solucionarlo, ¿no? El liderazgo participativo, que es la competencia 36 del marco, ¿cómo lo podríamos disgregar con los super equipos? Bueno, la curiosidad institucionalizada,
y el crecimiento más allá del rol. Esto, por supuesto, que no solamente con los estudiantes, sino también con la cultura del docente en el departamento. Y ahí, pues, plantear que la distribución de la agencia cognitiva, pues, justamente no es solo individual, sino que es una agencia compartida. Es decir, el liderazgo emerge de la interacción y no solo del rol. De la interacción de todos ustedes como cuerpos colegiados de las diferentes asignaturas que imparten y cómo hacen un frente común para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su aula. El pensamiento crítico y complejo, que es la competencia 34, si lo disgregamos en los super equipos, tenemos la experimentación sistemática y la curiosidad institucionalizada. Y ahí el mecanismo que podríamos articular es la tolerancia a la incertidumbre como una condición epistémica del aprendizaje colectivo. O sea, siempre que tenemos aprendizajes colectivos, problemas perversos, retos en salud, grandes problemas sociales, hay incertidumbre y hay que tener tolerancia a esta incertidumbre, de manera que podamos esperar que se va a presentar en algún momento, ¿no? Y que pueden surgir situaciones no previstas. Para ello, obviamente, siempre tenemos una visión prospectiva y un análisis del contexto, pero aún así, teniendo todo aparentemente controlado, existen variabilidades, ¿no? Si pudiéramos quedarnos con una, yo me quedaría con la seguridad psicológica. La competencia 35 del marco dice que el docente debe de mediar de forma eficaz los conflictos que puedan surgir dentro de los espacios educativos para propiciar la búsqueda de soluciones adecuadas y viables, ¿no? Pero esta formulación sitúa la mediación como una habilidad técnica del docente. Si nosotros lo analizamos desde el marco de los super equipos, pues la podemos reencuadrar a una condición estructural, ¿no? Que hace posible el aprendizaje en problemas, o el aprendizaje en sistemas complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el aula de salud pública, esto implicaría diseñar deliberadamente condiciones donde el error epistémico, la pregunta incómoda y el desacuerdo fundamentado sean recursos de aprendizaje y no sean vistos como una amenaza al orden pedagógico. Y la mediación de conflictos entonces pasa de ser una competencia reactiva a una práctica de diseño institucional. Y cuando hablamos de la práctica deliberada, pues queremos decir que existe detrás de ello una estrategia pedagógica para poder hacer estos procesos, ¿no? Y quizá una de las cosas más importantes es que la mediación de conflictos que vemos pues, no solo en la facultad, yo me atrevería a decir en el país, está dada hacia un componente reactivo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos instituciones que están todavía en desarrollo, ¿no? Que están en procesos de consolidación o en vías de consolidación, a pesar de que algunas tienen muchos años. Y es muy importante, ¿no? Generar esta práctica de diseño institucional. ¿Qué implicaciones tendría esto para el entorno de aprendizaje en salud, para el diseño de entornos? Bueno, el diseño de las clases tendría que transitar de la planificación centrada en contenidos a esta arquitectura de situaciones, ¿no? Que activen la experimentación, la reflexión crítica y la producción colectiva de conocimiento en salud pública. Y también pasar de la evaluación sumativa a la retroalimentación continua, ¿no? Reemplazar los eventos de evaluación por ciclos de retroalimentación que mantengan al sistema en un modo de aprendizaje, separando la certificación del desarrollo de capacidades y del docente experto al docente arquitecto, ¿no? Es decir, redefinir el rol del docente como un diseñador de condiciones estructurales que permita al sistema aprender y mejorar de forma continua. Por supuesto que hay que asumir, ¿no? Que en campos tan dinámicos como la salud pública y tan vastos de diferentes perspectivas eh, ontológicas, ¿no? Pues todas las visiones tienen cierta parte de verdad. Y cuando hablamos de adoptar o asumir esta complejidad del sistema, pues estamos queriendo decir que seamos capaces de distinguir, ¿no? Las diferentes perspectivas que existen y podamos convivir y dialogar con ellas. Entonces, pues la idea, ¿no? Si hacemos una síntesis conceptual de la propuesta, es pasar de marcos normativos a arquitecturas dinámicas, ¿no? Redefiniendo el liderazgo en salud como una propiedad emergente de sistemas de aprendizaje.
lo cual pues requiere transitar de marcos normativos que describan lo que el docente debe ser capaz de hacer a arquitecturas dinámicas que diseñen las condiciones bajo las cuales el liderazgo, el aprendizaje y la mejora continua emergen del sistema en su conjunto. Es decir, tenemos que ser muy críticos en cuáles son los roles del docente, pero también cuál es la responsabilidad del sistema. Sin esto no podríamos hacer estas transformaciones educativas, ¿no? El punto de partida, pues ya tienen ustedes un marco, ¿no? Ya hay un marco consensuado y publicado, que son las competencias del marco regional, que son necesarias, pero ya vimos, ¿no? Al menos desde mi punto de vista y desde el análisis que les presenté, son insuficientes y habría que hacer un desplazamiento hacia las capacidades colectivas del equipo y a ver al liderazgo como una propiedad distribuida, ¿no? Y el horizonte, bueno, pues arquitecturas de aprendizaje sistémico que permitan ver al aula como una organización que aprende y mejora. Y bueno, quise ser breve con la presentación para poder tener tiempo de discutir, pero casi nunca me lo es posible, entonces tenemos a lo mejor unos minutos. Muchas gracias. Sí, doctor, pues muchísimas gracias. Ahora, bueno, pues voy a dar voz a nuestros profesores y profesoras. ¿Alguno quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta para el doctor Sampieri? Los escuchamos, ¿no? Bueno, yo sí. Quisiera preguntar Adelante, una por cosa. favor. Este, no sé si, como siempre, uno se queja quizá por la edad o por las generaciones de que ha cambiado la población. Doy clase a medicina y también a nutrición. Y, por ejemplo, algo con lo que estamos compitiendo mucho es con la IA. O sea, se están muchos alumnos, sobre todo en nutrición, como que están basándose mucho en la IA, les cuesta trabajo hacer como equipos, tener este liderazgo en equipos, si no quieren como individualizarlo porque piensan que su mejor equipo es la IA. Entonces, en estas estrategias que comentó el doctor, me gustaría, bueno, preguntar, o sea, cómo darle vuelta a esta parte, sobre todo en estos grupos, ¿no? Que a lo mejor no son grupos tan grandes, pero que la individualidad con la IA se está manifestando importantemente. Gracias, doctor Sampieri. Muchas gracias, doctora. Bueno, la IA es una de estas eh, transformaciones tecnológicas que no las vemos porque no son puntuales, sino que forman parte de un continuo, ¿no? Siempre decimos, la IA va a transformar la educación. No, es que ya la está transformando. Y de alguna manera son estas herramientas que van a permitir de alguna forma democratizar el aprendizaje. Lamentablemente hay un tema ahí de gobernanza muy serio que no es nada fácil de poder discutir, pero la IA ciertamente puede contribuir a generar procesos de mejora en el aprendizaje, sobre todo si la asumimos como una herramienta que tiene elementos clave o que tiene elementos de identificación. Entonces, el reto ahí sería generar procesos de evaluación y retos que vayan más allá de lo que la IA puede dar. Entonces, quizá reinterpretar las respuestas que te está dando, asumirlas Sí, con un marco crítico, ¿no? Es decir, incorporarla, decirle al estudiante, utiliza la IA para hacer tu tarea y luego discutimos desde un punto de vista, ¿no? Desde otra teoría, cuáles pueden ser las lagunas, cuáles son los sesgos que está asumiendo y bueno, de alguna forma incrementar la discusión, ¿no? Entonces, eh, la, la, el grupo que se está generando en la universidad, que se publicó quizás hace un mes en la Gaceta de uso de la IA, tiene como metas discutir estos puntos y ver cuáles van a ser las líneas que va a tomar la universidad al respecto. Y una de las que va a tomar, que ya se sabe que es importantísimo que haga, es generar agentes educativos, ¿no? Que permitan que el estudiante pueda tener el acervo que la universidad posee
y que pueda responder y que pueda interactuar con este acervo, pero que el profesor también participe en estos procesos de diseño de las preguntas, ¿no? Entonces, cuidar a nuestra gobernanza de IA y no dejársela solo a los entes comerciales, ¿no? Entonces, doctora, de manera puntual le diría que la IA puede ser un gran aliado del proceso de enseñanza-aprendizaje, va a permitir sistematizar muchas cosas que son repetitivas y que son muy lentas, y a su vez, pues puede generar debates muy interesantes en los grupos para ver cuáles son las perspectivas que te está dando cierta inteligencia artificial y analizarla desde otros marcos, ¿no? Pero eso no es nada fácil, digo, los docentes no estamos capacitados para eso y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Sí, yo le agradezco mucho esta respuesta que me da, porque quizá por generación nos cuesta más trabajo y tratamos de hacer buenos prompter para que sea más viable la IA tanto con docentes como con los alumnos. Pero un fenómeno que no me había tocado ver, y por eso realmente era la pregunta, es que como que los alumnos, no es que uno no les permita utilizar la IA, sino como que uno lo quiere incorporar, pero está tratando se están sintiendo que ese es su compañero, que la IA es su compañero y no el de al lado. Y dentro del aula, o sea, porque dijera, bueno, pues que hagan el trabajo y después hacemos un consenso, etcétera, pero me está tocando mucho de que cuando uno los pone a trabajar con IA, quieren hacerlo individual, o sea, que no se están integrando con alguien más, como si los estuviera aislando o se estuvieran realmente, no la IA, pero ellos aislando, porque piensan que es mejor la IA que el par que tienen a la. Muchas Sí, gracias. sí, gracias, doctora. Sin duda ahí es la competencia relacional, ¿no? La que tendríamos que cuidar, porque posiblemente la IA sea un mejor aliado cognitivo, pero no relacional. Entonces ahí tendríamos que ver esa parte, ¿no? De cómo fomentar la competencia relacional del trabajo en equipo. Exacto, muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor Fernando López, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues agradeciendo al doctor Raúl por la presentación que nos hace de un tema que no es tan novedoso, la verdad. Estos elementos se empezaron a discutir por ahí de los años 90, cuando se empezó a analizar cómo era la formación que se estaba dando, no nada más en medicina, en diferentes partes, pero muy especialmente en medicina. Y efectivamente, esta voz que escucho, pues ha venido clamando en el desierto ante una serie de situaciones educativas, políticas, sociales, en donde de repente, ahorita que escucho a la doctora, eh, me llama la atención que seguimos en la misma preocupación, ¿no? ¿Cómo le hago para que los alumnos aprendan y no nada más tomen lo que se encuentran? Ahora es la IA. Antes eran las situaciones de los Frankenstein que hacían, que copiaban de un a otro lado, y eso era lo que entregaba. Pero ¿qué es lo que lo motivaba? Como decía el doctor Raúl, la situación de la meta, no del objetivo. La meta era entregar un documento choncho para que el doctor viera que sí trabajé mucho y entonces con eso, pues me pasa. Muchas de las ocasiones el profesor ni siquiera revisaba el contenido, sino veía, pues más o menos qué tenía y las situaciones que se presentan, ¿no? En ese sentido, efectivamente, estamos ante una estructura que nos dice qué se quiere lograr. Y pues en ese contexto, la situación de los exámenes departamentales pues no es que sea una finalidad en sí, sino es una variante de cuáles son las finalidades que se le está poniendo al alumno a través de formatos académicos muy estructurados, muy cuadráticos en todas las disciplinas, ¿no? Donde los profesores desafortunadamente les falta algo que mencionó el doctor Raúl, querer aprender, ser lo suficientemente humilde para decir que yo no me sé todo,
ni siquiera de mi materia, que estoy en el proceso de aprendizaje. Y en base a eso, aprender junto con los alumnos a construir esas realidades. Por eso, para mí se me hacía muy importante escuchar esta voz de vista de frente hacia el nuevo programa que se está planteando, ¿no? En donde la situación creo que no tiene que ser poner los objetivos de aprendizaje como una situación última a lograr, como un producto eh, ya fabricado, sino más bien como una situación de un elemento para que ellos desarrollen sus potenciales, para que ellos generen sus propios pensamientos, sus propios criterios. Por eso la situación creo que la IA puede ser un buen aliado, pero no por la situación de que le dé a los chicos los contenidos de los trabajos, sino que le dote de elementos para que los chicos a partir de eso presenten su análisis, presenten su creatividad, presenten sus elementos con los cuales pueden defender un trabajo que nosotros sí tenemos que leer. Y ahí es donde está el respeto que tenemos que tenerle a los alumnos. Ver la situación de tú qué estás pensando, qué estás opinando, qué estás construyendo, que es mucho más importante a que resuelvas el examen que te voy a poner de acuerdo a los objetivos que nos dieron y la presentación, ¿no? Me repites todo lo que dijo la presentación, te pongo el 10. No, aquí la situación es, a partir de estos elementos que te di, ¿qué puedes construir? ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes criticar? ¿Qué me puedes dar a mí la situación para ver todo el crecimiento que hace falta aplicado a tu realidad o a nuestra realidad en el contexto? A mí me encanta, por ejemplo, que los alumnos hagan trabajos que pueden buscar qué está sucediendo con los propios alumnos de Facultad de Medicina y que hagan investigación aplicada en sus compañeros para la situación de identificar qué elementos pueden ustedes proponer a los propios alumnos. Y con eso, bueno, pues resultan tantas situaciones que, que cada equipo necesita una atención especial, que aun cuando se le comente a todos, por ejemplo, la observación que se hace cuando revisamos uno de los trabajos y los otros lo vayan aprendiendo, para cuando otro equipo presenta, se vuelve a hacer el análisis y sí, como dice el doctor, de repente hay algunos que hasta se molestan, ¿no? ¿Por qué me estás criticando? ¿Por qué me estás atacando? Ya cuando observan que esto les sirve para su crecimiento, les sirve para la situación de compartir con los otros compañeros, se sienten muy satisfechos y entonces se encuentran el motivo de la salud pública. Encuentran la situación de por qué esa es parte de la medicina y que no es cierto lo que le dijeron los de biomédicas, lo que le dijeron los de clínicas, que la salud pública nada más era de relleno y con que se presentaran a clase con eso era suficiente y que bueno, que finalmente eso no les va a servir durante la carrera. Ya cuando se dan cuenta que con eso les sirve para conocer una realidad profunda, no para pasar un departamental, sino para conocer la situación profunda de lo que se está viviendo, ellos mismos dicen, esta materia es central para poder integrar los elementos. Pero ese es el problema. Necesitamos espacios donde podamos plantear qué se ha funcionado, no para que se aprendan los contenidos de salud pública, sino para que aprendan a pensar como médicos generales con visión de salud pública, porque de ahí entonces empezarán ellos a plantear resoluciones de problemas. Entonces, muchísimas gracias, doctor Raúl. Me encantó todos los puntos que se marcaron y ojalá podamos trabajarlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Cruz, López Cruz. Nada más para hacer una réplica muy pequeñita a lo que usted dice. Muchas veces yo doy fisiología, soy biomédico, y ahí lo que vemos es razonamiento científico, pero lo que hacen ustedes, que es sumamente importante, es pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque con las ciencias, las humanidades en salud y las ciencias sociomédicas,
la sociomedicina, que es un área muy importante que tiene una fuerza sobre las ciencias sociales vasta, ¿no? Pues ahí están las macroteorías sociales, ahí está el pensamiento crítico, ahí está el cuestionamiento, ahí están las múltiples perspectivas, ahí está el análisis crítico, la argumentación. Entonces sería errático pensar que no contribuyen al pensamiento crítico. Yo creo que el estudiante no lo ve porque pues también existen actores que diluyen esta importancia, ¿no? Pero sumamente necesario. ¿Y cómo podríamos hacerlo? También soy un fiel creyente que sí es necesario cierto corpus conceptual. O sea, tienen que conocer ciertas definiciones, marcos, etcétera, pero no necesariamente los tienen que dominar, porque al final del día lo que queremos es que cuestionen, que critiquen y que argumenten. Y ahí viene estas otras competencias. Entonces, muchas gracias, doctor. Gracias a Muchas usted. gracias, doctores. Y bueno, doctores, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Si no tienen inconveniente, le doy la voz a la doctora Macedo. Leemos comentarios rapidísimamente. Doctor Sampieri, la mayoría son felicitaciones. Hay una duda en el chat que ahorita se la leo y para ir cerrando nuestra sesión. Doctora Macedo, por favor. Gracias. Bueno, Raúl, realmente, de verdad que para mí esto del liderazgo es un tema bien, bien complejo porque, a ver, voy a dejar solamente las preguntas para la reflexión, ¿eh? Porque si no, yo creo que a lo mejor nos llevaríamos todo un debate y otras 2 o 3 presentaciones entre todo el profesorado. Pero algo que a mí me queda muy claro es que muchas de las características del liderazgo son innatas. O sea, esas características, con ellas se nacen. Esas capacidades se tienen desde que tú eres niño, ¿no? Eso por un lado. Y yo tengo varias preguntas que las voy a dejar ahí porque creo que serían o sea, ahorita muy complejas resolverlas, pero sobre todo con mucho debate, ¿no? Una de las cuestiones es que algo que cuestiono es que si realmente el liderazgo se forma, si es una cuestión que hay que formar, es una competencia que se forma. Y si para ser un profesor competente y generar aprendizajes, necesariamente tienes que ser líder. Esa es otra de las preguntas que yo tengo. O sea, si no eres líder, no eres capaz de generar aprendizajes y motivar al alumnado al logro del aprendizaje, a que construya el aprendizaje, ¿no? Esa es una pregunta que yo tendría de todo esto que ahorita se estuvo presionando. La otra cuestión es que yo no sé si gestionar y liderar son sinónimos. Muchas cosas que las veo, las que observo son como gestión. Así las observo, pero no quiere decir que yo tenga razón. Y otro aspecto así, ya una reflexión súper, así ya nada más, que me parece que es importante es considerar que eh, el liderazgo está sujeto también a la serie de contextos en los que se mueve, ¿no? Yo creo que parte de los problemas que nosotros tenemos en la salud pública es que tenemos un contexto en el que interactuamos, en donde los propósitos a veces de aprendizaje que se tiene desde la salud pública no son del interés del alumnado. En donde no, quitaría yo los departamentales y todo, porque ellos están como con una idea más de tipo curativo, individual, en la consulta, en el hospital principalmente, en la especialidad, etcétera. Y el trabajo colectivo, la prevención y la promoción, aunque se habla muchísimo, desde que yo existo ahí en salud pública, eso se habla, y sin embargo no hemos logrado realmente de veras despegar en eso, ¿no? Hoy otra vez estamos retomando nuevamente la atención primaria, la promoción, la prevención, como privilegiarlas sobre la clínica y sobre lo individual, pero en realidad eso siempre se ha dicho y no se ha podido trascender, y no nada más en el Departamento de Salud Pública, en el mundo, no digamos en nosotros nada más, ¿no? Y otras cuestiones es que quizá todavía seguimos pensando que nosotros somos los que enseñamos y los alumnos los que aprenden. Creo que ahí, a pesar de que hablamos del cambio de paradigma, seguimos nosotros creyendo que son nuestras competencias y nuestro conocimiento lo que va a hacer que aprenda el alumno.
Y creo que a veces la construcción del aprendizaje va en paralelo, por tanto por docentes como por el alumnado. Entonces, bueno, hay una serie de cosas. Yo creo que hay que trabajar desde la complejidad lo que es el liderazgo, porque implica muchísimos aspectos, pero también que esos sí son bien importantes. Pero para mí es verdaderamente así, para mí lo que hay que aterrizar muy bien es qué es líder, qué es ser un líder, ¿no? No que es un gestor, no es que es un buen profesor, sino realmente que es un líder. Y si eso en verdad lo vamos a ir formando en la vida, se forma en la escuela y se forma a través también de cursos y proyectos, ¿no? Educativos. Pero bueno, pues yo creo que da para mucho, pero sí quiero dejarlo ahí, porque todo esto que fuiste presentando me hizo reflexionar sobre muchas cosas que me quedan todavía confusas, ¿no? En realidad el papel de líder y lo que es realmente ser líder. Gracias. Muchas gracias, querida Lilia. Pues mira, un poco como réplica generalizada a tus comentarios, que son muy interesantes. Ciertamente sí hay habilidades innatas de liderazgo, pero mucho se habla de la cultura organizacional, mucho se habla de la cultura de la paz, mucho se habla de las estructuras y de los grandes equipos, y, y quizá una de las capacidades más importantes o de los atributos más importantes que tienen estas personas, que son verdaderamente transformadoras, es que poseen salud mental. También hay líderes que no poseen salud mental y que dirigen a sus grupos con esta capacidad de persuasión hacia cosas terroríficas como en el pasado, ¿no? Pero hablando de estos liderazgos positivos, de la teoría de liderazgo transformacional, estas personas tienen una muy buena salud mental. O sea, tienen un autoconocimiento, tienen una visión colectiva. Esas habilidades pues también son culturales, también son contextuales, también tienen que ver mucho con tu proceso de crianza y de tus redes sociales y familiares. Y por supuesto que también con las cuestiones estructurales. Nosotros estamos en un país donde decimos que la salud pública es importante, pero esto no está respaldado por las estructuras gubernamentales y salariales. Y entonces eso, por más buenas intenciones que existan, por excelentes salubristas que haya, nada más no va a cuajar en nuestros estudiantes porque el modelo sigue siendo reactivo. Y hay que tener esta conciencia de que estamos nadando contra corriente y que este cambio que lleva muchos años, el departamento 70 años que existe y que seguro se está hablando de esto, pero quizás nos lleve otros 70 porque somos un país que tiene menos de 250 años y que esta estabilidad social se requiere y se forma con una madurez enorme, ¿no? De tiempo. Entonces, pues lo único que nos queda es seguir dándole y luchando nadando contra corriente y generando estos cambios en las personas. Yo tampoco estoy muy seguro que muchas personas que se asumen como líderes lo sean. ¿Por qué? Porque el liderazgo es una definición amplia, existen múltiples tipos de liderazgo, pero con el liderazgo que yo más comulgo es con el liderazgo transformacional. Los invito a que lean un poco este concepto y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con generar cambios positivos, porque si vamos a estar propiciando beneficios personales o maléficos, pues eso no es un liderazgo importante para el crecimiento de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Sampieri, doctores. Esto nos da pauta para una segunda temporada del seminario, por supuesto, ¿no? Ya nada más rapidísimamente. El doctor Javier Calero dice que, gracias antes que nada, con lo expuesto encuentro analogía entre los círculos de calidad y mejora continua, basados en la filosofía japonesa de Kaizen, con este tema de los super equipos. En lo personal, utilizo esta herramienta enfocada a la mejora de los procesos y minimizar riesgos profesionales. Un buen reto cuadrarlo y anclarlo en la vida académica con los estudiantes de medicina con tiempos mega reducidos. Ese es el comentario del doctor Calero. Y pues bueno, pues ya para cerrar el seminario únicamente les adelanto que la siguiente sesión será el 14 de mayo. Ya les daremos detalles y vamos a ver dominio digital con el dominio pedagógico, ¿sí? Ya les daremos todos los detalles mediante el cartel de difusión, porque sí vamos a cambiar un poquito el horario. Es un taller,
¿no? Sobre todo con este gran reto que es toda la parte tecnológica de inteligencia artificial y cómo enfocarlo en la docencia. Bueno, pues sin más preámbulo, les agradezco a todos y todas por estar presentes. Esperamos seguir contando con su presencia. Los profesores que han estado presentes en todas las sesiones, ahorita ya están matriculados en un aula virtual. Si son nuevos, si es la primera sesión a la que entran, por favor, les acabo de compartir en el chat el cartel de difusión de esta sesión. En cuanto cerremos la sesión, se va a habilitar nuevamente el QR para que puedan hacer su registro y nosotros poderlos matricular en el aula. En el aula van a encontrar los videos de las sesiones pasadas y el material que utilizamos para las sesiones y toda la información referente hasta el enlace de Zoom para las sesiones futuras. Doctor Escamilla, no sé si quiera decir algo más, ya Pues, para cerrar. pues que no logramos terminar a las 8 ninguna sesión, porque la verdad es que hemos tenido ponentes de lujo y la verdad cada vez me gusta más este seminario. Entonces espero que los siguientes podamos seguir conservando esta participación de todo el profesorado y les agradezco por un poco más de tiempo que se quedan presentes para que podamos cerrar y escucharnos entre todos. Buenas noches, descansen y muchas gracias, Raúl. Excelente ponencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas Buenas noches. Gracias, noches. hasta Hasta luego. luego, buena noche. Hasta luego.